Bueno amigos, después de varias semanas de, no vamos a decir de descanso, sino más bien de retraso en las entregas de la Biblioteca Ufológica, hemos vuelto junto a Sergio Sánchez a nuestras andadas aquí comentando libros. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Diego, muy contento de volver a grabar un programa de más larga duración. Claro, se echaba de menos este formato de conversación más tranquila, más reposada, para analizar un libro en particular. Hoy día vamos a hablar de uno publicado el año 2003, pero antes de ir a eso, antes de llegar al meollo del asunto, quería mostrarles algunos de los últimos lanzamientos, algunas cosas que tenemos aquí a mano que creo que es importante reseñar. Como siempre, al final del programa vamos a tener una larga lista de libros que han sido publicados en las últimas semanas, pero me parece, Sergio, importante mencionar este, porque lo esperamos algunos, lo esperamos durante décadas, y por fin Sí, está ya publicado A la sombra de la verdad de Armando Valdés, o como aclara aquí, el Cabo Valdés. sí, El libro con su historia lo vamos a leer, lo tenemos ahí recién salido del horno, publicado por Editorial Digital. Lo vamos a revisar probablemente en alguna futura entrega de la Biblioteca Ufológica. Luis Alfonso Gámez ha tenido la gentileza de enviarnos desde España, Sergio, esta edición de la revista muy interesante, que habla de la vida extraterrestre desde una perspectiva científica. Es una revista gorda, una edición coleccionista, una edición especial, salida ya hace algunas semanas, pero que no la habíamos podido mostrar por este desfase que estamos teniendo. Asimismo, mostramos esta revista Más Allá, también enviada por Luis Alfonso Gámez. ¿Por qué mostramos esta revista del mes de septiembre? Estamos ya en noviembre, la mostramos un poco atrasado, pero es porque aquí aparece una entrevista a uno de los autores de Coliseo Sentosa, el malasio Ahmad Jamaluddin, respecto a uno de los libros suyos publicados por nosotros, Encuentros con ovnis y entidades en Malasia y el sudeste asiático. En sucesivas entregas de la revista Más Allá han aparecido también artículos de quien les habla y de otros autores respecto a este libro. Flota algo sobre el mundo es uno de los últimos lanzamientos de Coliseos, entonces esto ya aparece en la venta, parece que estamos haciendo solo publicidad, pero este es el último lanzamiento, el penúltimo lanzamiento de Coliseo Sentosa, el último lo mostraremos un poco más adelante en algún futuro programa. Se trata de 32 investigadores entrevistados por Luis Ruiz Nogués en un intento por homenajear a un libro de los años 60 firmado por Carlos Murciano que se llamaba Algo flota sobre el mundo. Ruiz Nogués le da un giro, se pregunta si realmente flota algo sobre el mundo, entrevista a los investigadores, aficionados y apasionados por el tema OVNI, algunos. Nos faltaron varios, pero aquí hay muchos de los que resuenan actualmente. Dicho todo esto, Sergio, y perdonen por favor la larga introducción, vamos a hablar entonces de un libro publicado originalmente en el año 2003 por EDAF y reeditado en 2022 por Reediciones Anómalas, Sergio. sí. El libro del investigador Pablo Villarrubia, investigador brasileño, entiendo que afincado en España, Las luces de la muerte. Exactamente. Sí, es un Tenemos libro acá, que, claro, cuéntame. ahí está, cuando el misterio ataca. ¿Sí? En Reediciones Anómalas lo sacó en tiempos más recientes, eh, recargado y aumentado. Así es que ya no es estrictamente el libro que se publicó originalmente por edad en 2003. Claro, es una edición, como dices tú, ampliada, tiene varios capítulos más, tiene algunos cambios en los capítulos que se conservan de la primera edición, algunas ampliaciones, entrevistas adicionales, viajes que realizó Villarrubia después como parte del equipo de Cuarto Milenio. Ambos libros, por cierto, muy de la mano de Iker Jiménez, el primero, el de EDAF, publicado bajo el alero de El Archivo del Misterio de Iker Jiménez, que fue una colección que lanzó EDAF, y este, decíamos, un poco de la mano de Iker Jiménez, porque eh, algunas de las nuevas investigaciones, de los nuevos viajes del autor de Villarrubia se realizaron en el contexto del programa Cuarto Milenio, este programa tan exitoso que se transmite en España. ¿Qué podemos contar de las luces de la muerte, Sergio? El nombre algo nos dice, algo nos vislumbra, pero profundicemos un poquito más en el contenido del libro. Claro, yo en realidad te confieso que
Yo la primera vez que tuve noción de algo que se señala en este libro fue leyendo a Antonio Rivera, concretamente el libro Encuentros con humanoides, donde se plantea, me acuerdo, en unos capítulos específicos, buenos o malos, así lo aborda el tema Antonio Rivera, por supuesto, con su enjundia característica, y nos cuenta este debate al interior de los ufólogos respecto de las intenciones de los ovnis. Si son hostiles o si son, por el contrario, benéficas, o ni lo uno ni lo otro, sino más bien en alguna medida indiferentes a la suerte humana. Entonces, todo esto a raíz de supuestos efectos físicos causados por ovnis. Recordemos el caso de Fuerte Itaipú en Brasil, interesante, explicado con cierto detalle por Donald Quijo, Los Desconocidos del Espacio, y Rivera, por ejemplo, señala que Brad Steiger en su libro Los Forasteros del Espacio tiende a pensar que puede haber efectos nocivos, intenciones agresivas en alguna medida. Ahora bien, la postura de Pablo Villarrubia consiste en investigar casos de actividad ovni con efectos mortíferos o desastrosos en seres humanos que han sido testigos. Entonces, no es que necesariamente se esté señalando que existe en el fenómeno ovni una posición hostil hacia el ser humano, sino quizás sean los efectos indeseados de una tecnología que no se puede controlar o medir exactamente. Entonces, yo diría que el caso más importante, y fue el cual yo me enteré leyendo a Rivera, y que aquí se detalla, es el de Joao Prestes Filo. Algunos han hablado de un mártir de la ufología a su modo, ¿no? Ocurrido en 1946, es decir, claro, antes de el comienzo de la saga platillista propiamente dicha. Sí, pero resulta que ya antes, sí, no, pero convencionalmente, desde el 47 en adelante, sé que hay algunos que pretenden retrotraer la historia antes del 47, ¿no? Y últimamente me han estado corrigiendo mucho en ese sentido. Uno señala algo y aparece alguien, pero usted está omitiendo. Sí, sí, entiendo eso, pero establecemos convencionalmente 24 de junio del 47 como la fecha de comienzo. Este es del año 46. Sí. Y se trata de un caso dramático porque precisamente tuvo como efecto la muerte en su protagonista. Y cabe también plantearse una cuestión previa. ¿En qué medida un incidente de esta naturaleza se transforma en un asunto ufológico? Porque podría alguien pensar que se trata del encuentro de seres humanos con determinados fenómenos naturales, poco conocidos o desconocidos, pero que posteriormente es la lectura que se hace de estas historias ya con la ufología en funcionamiento que permite incorporarlos o atraerlos al corpus de los incidentes ufológicos. Eso es una pregunta que yo me formulo con frecuencia también a raíz de una serie de asuntos, ¿no? Un pequeño paréntesis. El caso de la desaparición del avión en la cordillera de los Andes que dio lugar a Stendek, ¿te acuerdas? Sí, sí, claro. Ese famoso caso. Y me pareció interesante, pero y ya sabemos los efectos que tuvo el caso. Pero nunca me quedó del todo claro cuál era la conexión ufológica. Yo creo que a nadie le quedó muy clara. Claro, ¿por qué se asumía que ese siniestro era ni algo que ver con el tema de los platillos volantes? Creo que el de Joao Prestes Filo sí tiene una relación un poco mayor, pero tampoco es tan clara, a mi juicio. Quizá
requeriría de, como digo, una ufología en funcionamiento para que fuese incorporado a los incidentes. Pero ¿qué pasó? Pues voy a valer de la investigación que hace Pablo Villarrubia, que es muy interesante, porque él se tomó la molestia de ir, de pesquisar este asunto, de hablar con el hijo de Joao Prestes Filo. En parte de esta investigación lo acompaña un amigo nuestro, amigo de la casa, el ufólogo Claudio Tsuyoshi Suénaga, autor del libro Encuentros cercanos de todo tipo. La verdad es que hay una versión con la cual ellos se encuentran que está establecida en la prensa y que por supuesto también circuló en determinados núcleos ufológicos. Siempre se ha señalado que la muerte de Joao Prestes Filo fue especialmente terrible, ¿no? Fue atacado, en definitiva, se dice, por una luz extraña. Entonces, se señala que las carnes de este testigo infortunado se fueron desprendiendo a trozos de sus huesos. Claro. Incluso se dice especialmente de la mandíbula, y por supuesto resultó imposible sobrevivir a ese nivel de deterioro. Incluso se hablaba de que determinados pedazos de carne quedaban colgando, los tendones. Todo esto ante testigos y ante el propio horror de la víctima. Ahora, lo cierto es que esas visiones se han ido relativizando a la luz de investigaciones posteriores en cuanto a este detalle, por ejemplo, tan horroroso que es que se le vayan desprendiendo las carnes, ¿no? De todas formas, evidentemente las consecuencias fueron catastróficas y lo que queda por tratar de determinar qué tipo de luz extraña o de fenómeno lumínico y calórico fue capaz de producir ese efecto hasta llegar a matar a Joao Prestes Filo. Es interesante porque, como digo, se desplazan Villarrubia y Claudio Tsuyoshi y tratan de reconstruir los hechos. Por eso hay una famosa imagen que sale de la prensa acá y que también llega después al boletín Stentes, que también reproduce Antonio Rivera, y estoy seguro que muchos la han visto. Y está: un misterioso haz de luz causa una muerte atroz en Brasil. Y se está hablando precisamente de un caso que en la revista Stendek en 1975, de un caso ocurrido en 1946. Ha pasado bastante tiempo en realidad. De todas formas, queda claro que se trató aparentemente de una bola de fuego, lo que ve una especie de antorcha, y esto es lo interesante. Y aquí apuntamos a algo que sí podría encuadrarse dentro de ciertos aspectos de la fenomenología ovni, sobre todo en Brasil, sobre todo en Sudamérica, que es la idea siguiente: actividad lumínica extraña, pero recurrente. O sea, eran fenómenos que se veían con frecuencia, supuestamente. Sí. Luces que despertaban la curiosidad de los testigos, que asustaban a los animales, y eran fuente de asombro y perplejidad para los viandantes. En fin, o sea, eso estaba presente. Recordemos que hay gran parte del folclore profundo de Sudamérica refiere sitios donde se ven luces extrañas. Y eso se relaciona también con temas de la luz mala o las luces misteriosas, sí, de indeterminado origen. Entonces, no se trató de un fenómeno que hubiese aparecido así como una anomalía completa en relación con el entorno. Es decir, ya tenía una historia. Y por supuesto también se enfatiza al comportamiento inteligente o aparentemente inteligente de las luces, las velocidades que alcanzan, sus desapariciones súbitas. O
sea, hay claramente elementos que podemos considerar ufológicos, pero con toda la ambigüedad del caso. Eso es muy claro. Logran conversar con testigos del sufrimiento, virtud de estas quemaduras que sufre Joao Prestes Filo hasta antes de su muerte. Se trató sin duda de una situación muy dramática, pero al mismo tiempo misteriosa. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? ¿Qué es lo que estuvo detrás de esta horrible muerte? Bueno, eso es la materia que intentan elucidar Villarrubia y Tsuyoshi Suenaga en su viaje y en sus sucesivas investigaciones. Es el primer capítulo del libro, de hecho, Sergio, es como el puntapié inicial Claro, para entrar en este fenómeno que busca revisitar, porque hay mucha reencuesta de casos también. Lo que hace Villarrubia es viajar mucho por Brasil y también por otros países en busca de este tipo de casos donde luces malas o buenas o luces. Está también la historia de los chupa chupa en Brasil de los años 70, la sí, operación Plato del ejército de las Fuerzas Armadas brasileñas. Hay casos de pilotos también que han visto o aviones que han desaparecido después de la aparente intervención de un ovni. O sea, Villarrubia consigue, con este caso inicial de Joao Prestes como puntapié inicial, como decíamos, consigue armar una historia relacionada con casos mejores o peores, unos que otros, donde el fenómeno, donde los ovnis, donde las luces desatan algún tipo de reacción negativa. Y hay muchas historias que son más bien folclóricas, diría uno. Pero se entredeje bien la historia, hay varios casos, por ejemplo, yo pienso en el de Rivalino Mafra, que lo revisita también Villarrubia y consigue darle una explicación. sí. La verdad es que yo creo que es un punto en que claramente el folclore del campo profundo en Brasil o en otros lugares similares se entrecruza con los escenarios ufológicos y resulta ya difícil determinar dónde está el límite o si se trata, me dirán algunos, no, es que se trata del mismo fenómeno con distintas expresiones. Mm. Pero el libro tiene efectivamente eso que va al detalle de cosas que uno alguna vez escuchó o leyó más bien superficialmente por lo que había disponible y se profundiza. Claro. Y eso logra transmitir precisamente el viaje de investigación, los desplazamientos, las conversaciones con testigos, con los familiares de los protagonistas. Por ejemplo, yo quería leer una parte que me parece interesante cuando Claudio Tsuyoshi Suenaga entrevista a uno de los testigos de la agonía de Joao Presterfield. Entonces, para que notemos cómo algunos aspectos o elementos de la descripción que se ha hecho también se han ido modificando o fueron quizá exagerados en algún momento por la prensa o por cierta prensa, ya sea general o ufológica. Entonces, eso es interesante y nos lleva nuevamente al tema de la importancia de la reencuesta. Entonces, Claudio le pregunta a Virgilio Alves, que es este testigo. Entonces, ¿usted vio a Joao Prestes cuando agonizaba? Sí. Dice, mi primo, Emiliano Prestes, era mi vecino y me llamó. Cuando llegué a casa de María me encontré a Joao Malaquías, el comisario, hablando con Joao, tumbado en la cama y se le empezaba a trabar la lengua. Su piel, que era blanca, estaba tostada, medio rojiza, como si se hubiera asado. Lo más quemado eran las manos y el rostro. Las manos las tenía retorcidas. Su pelo no se quemó y tampoco sus pies ni las ropas.
solo se quemó de la cintura para arriba. Los pies los tenía desollados por haber venido corriendo y pisado sobre piedras. Aquí viene la pregunta. ¿En ningún momento usted vio que la carne de Joao se le cayera a pedazos? No, no. Tenía la piel y la carne quemada, pero no se le caían. Creo que fue cosa del Boitatá, pues este ya le había atacado anteriormente a Joao. Claudio y yo nos mirábamos con estupefacción, dice Pablo Villarrubia, ante la novedosa información del lúcido nonagenario. Y le cuenta que precisamente existió otro ataque, otro incidente con estas luces. No voy a entrar en más detalles, pero eso es lo que quería recalcar. Se trata de fenómenos que están asociados a una cierta tradición de observaciones de luces de desconocido origen, pero que tienen efectos negativos o nocivos en los testigos humanos. Sí, yo te mencionaba el caso de Rivalino Mafra, porque ahí consigue Villarrubia determinar que su muerte no se debió a la acción de un ovni, sino más bien que fue asesinado en una disputa que queda Sí, bastante detallada, que queda muy bien explicitada en el libro. Quien busque investigación en terreno, a quien le gusten los libros donde el autor va al lugar, se sube a un bote, pasa calor, lo pican los mosquitos y se mete en la selva y encuentra algo, este libro, sin duda, le va a gustar. Hay una cosa así, Sergio, me parece también relevante, está bien marcar lo bueno, también destacar algunas cosas que no son necesariamente buenas. A mí los libros que no tienen bibliografía siempre me pasa algo con esos libros. Está bien, hay mucha salida en terreno, pero parte importante de lo que se cuenta acá también fue publicado antes por otras personas y sin ninguna duda se bebió de esas fuentes. Yo creo que no vendría mal al final una bibliografía donde se ponga de dónde se sacó este dato o de dónde se tomó esta información. sí, Digo yo, por ayudar al lector también, ¿no? claro, y también por el propio libro que puede trascender más allá del público ufológico, Exacto. claramente, porque lo que hace Pablo Villarrubia es muy interesante, Sí, sí, sí. muy meritorio. Es un libro, yo diría, que uno logra transmitirle a uno esa pasión por investigar, ¿eh? Exacto. Incluso a personajes despreciables como uno que nunca ha movido el culo para investigar nada, porque solamente se ha dedicado a leer. Así Claro. que eh, la verdad es que tiene eso. Y por otro lado, el libro, y esto es lo que a mí me gusta, porque cada uno se concentra en lo que más le llama la atención. Claro. Hay muchas referencias a ufólogos brasileños que están Sí, inscritos en la historia. sí, Por ejemplo, Walter Buehler, claramente. sí. Y entre otros, de la Sociedad Brasileira do Estudio de dos Discos Voadores. ¿Ah? Ujú. Entonces, eso me hizo recordar inmediatamente el libro de nuestro amigo Rodolfo Gautier dos Santos. Esta Cierto. parte de la historia de la ufología brasileña ahí, y eso es lo que se agradece. Sí, hay mucho también contacto con ufólogos en activo. Villarrubia conversa con muchos investigadores que están todavía operando. Y bueno, eso también nos acerca a nosotros porque tal vez la distancia del idioma, que no es tan grande, pero uno siempre rehuye los textos en portugués. Este libro, este tipo de libros, nos permiten acercarnos también a esa ufología brasileña que es tan rica, es tan poderosa en términos de casos y también de investigadores desplegados por un país gigantesco, por lo demás un continente en sí mismo, nos permite acercarnos, porque teniéndolo tan cerca siempre lo hemos visto con tanta distancia. Así que ese también es un punto a favor al libro de Villarrubia, Las Luces de la Muerte. Debo decir que la primera edición, la de DAF, está mucho más ilustrada que la de Reediciones Anómalas, pero la de Reediciones Anómalas tiene más material, más contenido, más capítulos también, ahí se equilibra. Tal vez lo razonable para un coleccionista de fuste sería tener las dos ediciones. Así que a quien le interese, vaya por las dos, porque en una gana material gráfico
y en el otro gana material escrito, textos nuevos, investigaciones nuevas. Sergio, hay algo en este libro que lo mencionábamos al comienzo, ¿no? Que se fija en el aspecto más negativo de la ufología y sin embargo lo decías tú también y me gustaría profundizar un poco en eso. No es que Villarrubia se case con la idea de que los ovnis son del demonio o lo que sea, ¿no? Él simplemente toma un cúmulo de casos que tiene unas características determinadas y lo convierte en libro. Podría haber sido un libro sobre casos aeronáuticos, por ejemplo. Es más o menos, es una colección de casos y está muy bien hecha, ¿no? Sí, claro, son casos que plantean la pregunta, pero al mismo tiempo la pregunta sobre las intenciones Sí. supuestamente hostiles del fenómeno ovni, todo esto entre comillas. Pero también va quedando claro a la luz de la lectura que si se trata, en caso de que se trate de alguna clase de tecnología desconocida, eh, más bien lo que ha ocurrido es la interacción traumática por lo inesperada Ujú. entre esta tecnología y el ser humano. Por lo menos esa es la impresión que me deja a mí, más que una intención abiertamente hostil, salvo con estos elementos como decía, de la campiña brasileña, donde Sí. las luces parecen estar dotadas de algún grado de intencionalidad distinta, y yo no sé si eso es claramente reconducible al fenómeno ovni como tal, Mm. como lo tienen la mayoría de los ufólogos, aunque hay muchos que dirán, no, si todo eso forma parte del mismo y gran arco de posibilidades que se manifiestan. Sí. Dentro de esto mismo, un Ujú. capítulo central es el de la operación Eso iba a decir. Pratt, Sí. sí, que recordemos que es se trata de una serie de incidentes en la Amazonía brasileña a fines de los 70, entre 1977 y 1979. Villarrubia destaca, dice, esto no tiene precedentes, no hay ningún otro lugar del mundo donde se haya dado una actividad de este tipo. Mm. Entonces, recordemos que se trataba de luces, de fundamentalmente fenómenos luminosos, Sí. que pasaban a gran velocidad, disparaban haces de luz y tenían aterrorizada a una comunidad completa. Se habló de testigos con quemaduras Ujú. e incluso también se mencionó muertes. Entonces, a raíz precisamente de esto, de los resultados fatales, que intervienen las Fuerzas Armadas brasileñas en esta operación, porque algo raro estaba pasando, algo aparentemente estaba atacando a una comunidad. Entonces ya Ujú. aquí nos salimos de la disquisición o del debate sobre luces más o menos ambiguas o de comportamiento ambiguo, y aquí entramos derechamente en una especie de mini operación bélica, ¿no? Lo digo en sentido figurado, pero algo grave estaba sucediendo. Claro, y se desplegaron soldados en distintos puntos para tratar de captar estos fenómenos. Sí, bueno, pues, se ha hablado mucho sobre el tema. La verdad es que a partir sobre todo de estos fenómenos que tú mencionaste, lo de los chupa chupas, y claro, los helicópteros gubernamentales se propusieron entender lo que estaba pasando, observarlo y, de ser posible, interceptar estas luces. Ahora, la verdad es que, de todas formas, Pablo Villarrubia ofrece un cuadro bastante, a mi juicio, ponderado del asunto, aunque él está convencido de que algo extraordinario sucedió ahí, porque uno ha leído después con posterioridad otras versiones donde queda clara la impresión de que se está introduciendo misterio adicional, cuando creo que la situación es bastante enigmática per se, sin necesidad de que se le agreguen nuevos elementos, pero ya sabemos, se trata de ufología. Entonces siempre se van a ir incorporando nuevas cosas
ya sea por los propios testigos o por los ufólogos. Generalmente por los ufólogos. Sí, claro, porque después empiezan a aparecer testimonios de un disco volador, se abre una puerta en la parte inferior del disco, sale flotando una criatura con forma humana, incluso lo dice acá, con ropa semejante a la de un buceador, o sea, ropa ajustada de acuerdo a cierto estereotipo del ufonauta. Uh-huh. O sea, nos estamos ya claramente metiendo en el ámbito de los encuentros cercanos con ovnis en sentido clásico, si se me permite. Claro. Entonces, haces de luz que se disparan sobre los testigos. Eso estuvo pasando. Y fueron aproximadamente 2 semanas con los militares instalados ahí y se obtuvieron numerosos testimonios y también algunas fotografías. La verdad es que sería interesante conocer a la luz de la crítica actual qué pasó con las fotografías de la Operación Plata. No lo sé, pero evidentemente se trata de un hito importante en la historia de la ufología brasileña. Uh-huh. Sin duda. Y queda bien reseñado aquí en Las luces de la muerte de Pablo Villarrubia. Vamos redondeando, Sergio, ¿a qué tipo de lector le podrá interesar más este libro o en realidad a cualquier aficionado al tema debería llamarle la atención un texto, una obra como esta de Pablo Villarrubia? Yo creo que en general a todos los interesados en el tema OVNI, porque tiene elementos muy ricos, tiene cosas que no están en otras partes, que solamente se encuentran aquí. Por ejemplo, sobre Operación Plata. Los testimonios que después se incorporan de humanoides, eso es muy interesante. Y además, yo creo que va a ser muy útil para los que, para quienes gustan de la historia de la ufología y de los investigadores. Porque van apareciendo personajes. Yo, por ejemplo, no tenía ni la menor idea de ciertos ufólogos que no han tenido proyección internacional, pero que están aquí. Por ejemplo, Jorge Thor ha sido en alguna medida protagonista de los sucesos de los Chupa Chupa. Contacto con extraterrestres en la Amazonía. Hay un libro del cual yo jamás me habría enterado si no fuese por el libro de Villarrubia. Eso es interesante. Autores que han surgido desde fenómenos locales, ¿no? Es lo que te decía yo de acercarnos a esa ufología tan rica y tan desconocida, tiene ese enorme mérito. Pero para que no quede la impresión de que Villarrubia solo escribe de Brasil, aquí también hay casos de Venezuela, humanoides en Venezuela, encuentros con el misterio en Colombia, casos en España. O sea, hay una visión bastante amplia de este tipo de fenómenos, aunque sin duda, por su origen, por su cercanía, Villarrubia se concentra bastante más en Brasil, pero también estira los brazos a otras regiones del mundo. Así que un libro interesante, ¿no? Las luces de la muerte. Sí, Aquí la edición del año 2022 de Reediciones Anómalas y que ya había sido lanzado, aunque en una, por EDAF digo, una versión ampliada, la de Reediciones Anómalas, así que la recomendación que hicimos al comienzo, la recomendación que hicimos al comienzo, tener los dos no es mala idea. ¿no? Y sobre todo, Diego, a propósito de las ilustraciones, yo creo que sé que en Reediciones Anómalas viene más grueso y más completo el libro, Uh-huh. pero no renuncien a las extraordinarias ilustraciones de la Sí, edición de EDAF. Por es verdad. ejemplo, hay una del caso de Fuerte Itaipú, que mencionaba en un comienzo. Claro, Sí, y está, con la alusión, por supuesto, al doctor Olavo Fontes, otro de los grandes ufólogos brasileños de la primera generación de investigadores. Entonces, consigan los dos, esa es mi recomendación, ambos. sí, eso es.
También, ya que están buscando libros, métanse a la página de coliseosentosa.cl que ponemos aquí abajito siempre para ver los nuevos textos que hemos publicado. Les dijimos al comienzo que ya está a la venta Flota algo sobre el mundo de Luis Ruiz Nogués. Está también el tomo 5 de las obras completas de Martin Codmeyer, del que vamos a hablar con más profundidad en un próximo capítulo. Y se vienen más sorpresas. Todo va a estar ahí en coliseosentosa.cl. Pueden siempre seguirnos aquí en nuestro canal de YouTube. Pueden acompañarnos también en Twitter y en Facebook. Estamos en todas esas plataformas tratando de subir información. En el canal de YouTube estamos subiendo videos 5 veces al mes, así que vaya, ¿cómo no va a haber algo que le guste a usted ahí? Dicho esto, Sí, entregamos este nuevo capítulo, Sergio. Muchísimas gracias. Y yo sé que tú les quieres decir a los que compren los 2 libros de Villarrubia que con ellos tienen que hacer algo de manera perentoria. absolutamente. Y más convencido que nunca a raíz de ciertas cosas que se ven y se escuchan. Más que nunca. A leer, a leer. Y si me permiten una última cuña, Diego, Claro. solamente que hacia el final del libro de Villarrubia hay una mención de un investigador valenciano, Rafael Durá. Uh-huh. Y también aquí aparece otro ufólogo que no ha tenido proyección internacional, pero que es necesario rescatar, con unas consideraciones muy interesantes. Hacia el final del libro voy a simplemente señalar que se trata de una consideración sobre la posibilidad de que se oculte algún tipo de inteligencia controladora o agresiva tras el fenómeno OVNI, e incluso hay una alusión clara a Charles Ford. Todo esto, naturalmente, supone un conocimiento de la literatura ufológica. Por tanto, y sobre todo a partir de ahí, a ver. A leer. Queridos amigos, nos veremos en un nuevo episodio de la Biblioteca Ufológica muy pronto. Les dejamos un abrazo. Sergio, muchas gracias por estar ahí siempre y nos veremos pronto, siempre con un libro en las manos. Nos vemos, que estén bien. Muchas gracias, chao. Chao, gracias.